Costa Rica, martes 27 de enero del 2026. Hoy vamos a examinar una serie de correcciones oficiales que revelan la obsesión del sistema por la precisión, el registro de nuevos productos que van desde medicamentos para animales hasta un atomizador colombiano llamado La Poderosa. La Poderosa, ¡qué buen nombre! Sí, sí. También una avalancha de nuevas marcas comerciales que dibujan el mapa económico del país y las cruciales solicitudes para el uso del agua. Además, veremos cómo se le pone las cuentas claras a una campaña política y quiénes son las personas que buscan una nueva nacionalidad. Comencemos con algo que podría parecer, no sé, el colmo de la burocracia, pero que en realidad es la base de todo lo demás. Las correcciones. Ajá. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes publica una fe de erratas, que es básicamente la manera formal en que el gobierno dice, «Nos equivocamos». Y aquí lo arreglamos. Exacto. Y el error es fascinante por lo pequeño y a la vez lo potencialmente catastrófico que pudo ser. A ver. Se trata de un proyecto para establecer un deslizamiento en Cartago. En la resolución original escribieron Ruta Nacional N258. El número correcto era Ruta Nacional N228. O sea, un solo dígito. Un solo dígito. ¿Un solo dígito? Pero tuvieron que corregirlo explícitamente en 4 secciones distintas del documento. La resolución original declaraba la obra de interés público y afectaba una propiedad privada, lo que me hace pensar que las consecuencias de ese error no eran triviales. Para nada. Es que pensemos en la cadena de efectos. Un número de ruta incorrecto en un documento que justifica una expropiación es Una puerta abierta. una puerta abierta para una batalla legal. Claro, el dueño de la propiedad afectada podría impugnar todo el proceso. Claro, diría que el Estado está interviniendo en la ruta equivocada. Exacto. Y eso podría paralizar la obra por meses o incluso años, mientras un tribunal resuelve el caso. Todo por cambiar un 5 por un 2. La seguridad jurídica, o sea, el principio de que las reglas son claras y se aplican bien, depende de esta precisión casi maniática. Entiendo. No es solo un error de tipeo, es una vulnerabilidad legal. Y no es un caso aislado. Vemos otra corrección, esta vez del Colegio de Contadores Públicos. Ajá. En el título de una guía sobre informes de sostenibilidad, escribieron informa en lugar de informe. Una sola letra. ¿De verdad esto necesita una publicación en el diario oficial? A mí me parece un poco excesivo. Parece excesivo, pero es fundamental. Aquí vemos la función del diario oficial como el custodio de la verdad oficial, digamos. Es el registro inmutable. Es el registro inmutable. Si se permitiera que los documentos se alteraran sin un proceso formal, pues ¿cómo podríamos confiar en cualquiera de ellos? Claro, se pierde toda la certeza. Totalmente. Al publicar una fe de ratas para una sola letra, el sistema reafirma un principio. La única versión válida es la que está aquí, en este diario. Cualquier cambio debe quedar registrado con la misma solemnidad que el documento original. Es la garantía que sostiene todo el andamiaje administrativo y legal del país. De acuerdo, queda clarísima. Si la primera parte es sobre cómo el sistema se autocorrige para mantener su integridad, la siguiente es sobre cómo crece. Pasemos de lo que se arregla a lo que se crea y se registra. El motor de la economía. Exacto. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería parece estar muy ocupado. Efectivamente. Y los detalles nos dan pistas muy concretas sobre la tecnología que está moviendo al sector agrícola. Por ejemplo, se solicita registrar un atomizador de mochila motorizado. El que decíamos antes. Sí, marca Royal Condor, modelo La Poderosa, que viene de Colombia. La Poderosa. Insisto, con un nombre así, más vale que funcione bien. Pero más allá del nombre, lo interesante es el origen. No estamos hablando de maquinaria alemana o estadounidense, sino de tecnología colombiana para el campo costarricense. Y ese es un punto clave. Refleja la existencia de un mercado de tecnología agrícola intrarregional muy dinámico en América Latina. Y lo mismo ocurre con la salud animal. ¿Ah, sí? Ético para perros y gatos de México y Macrospiran Pet, un antibiótico para mascotas de Colombia. O sea que la salud de los animales de producción y, de las mascotas en Costa Rica depende de una red de laboratorios repartida por todo el continente. Exactamente. Es una instantánea del comercio y de las necesidades del sector. Y cada una de estas publicaciones incluye una frase clave, un llamado a terceros con derecho a oponerse. Ajá.
Esto transforma un simple registro en un mecanismo de control de mercado. No es un sello de aprobación automático. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Quién podría oponerse y por qué? Pues podría ser un competidor local que argumenta que el nuevo producto no cumple con alguna norma sanitaria específica, o una empresa que cree que la fórmula de ese medicamento viola una de sus patentes. Entiendo. Es una invitación pública a que otros actores del mercado vigilen y señalen posibles problemas antes de que el producto sea aprobado. Es una forma de autorregulación, digamos, supervisada por el Estado. Fascinante. Y si eso es lo que pasa con los productos físicos, ¿qué sucede con las ideas? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las nuevas marcas que buscan registrarse son un reflejo directo del emprendimiento y las nuevas corrientes económicas. Y el abanico es increíblemente amplio. Nos da una radiografía de dónde se está generando valor en la economía, ¿no? Totalmente. Lo que más me llamó la atención es el contraste. Por un lado, tenemos a la Universidad de Costa Rica registrando la marca Codelab. Sí, Hará servicios de educación y apoyo a emprendedores tecnológicos. Suena muy del siglo XXI. y ese movimiento es muy estratégico. Ya no vemos a la universidad pública solo como un centro de enseñanza. Al registrar una marca como Codelab, la UCR se está posicionando como un jugador activo en el ecosistema de innovación. ¿Está empaquetando su conocimiento? Lo está empaquetando, protegiéndolo como un activo y compitiendo en el mercado, quizás como una respuesta a la presión sobre sus presupuestos, la necesidad de generar recursos propios. Y al lado de eso vemos una empresa suiza, Frach Central America AG, registrando su marca global Frach Group para servicios de logística. Eso nos habla del papel de Costa Rica como un nodo en el comercio internacional. Claro. Pero luego bajamos a una escala mucho más local y personal. Marcas como Sorgito para productos de papel o JC Sweets para repostería. Desde la gran operación logística suiza que necesita proteger su marca, globalmente, hasta la pequeña empresa de dulces que busca diferenciar su producto en la estantería del supermercado. El sistema les sirve a ambos. A ambos. Y la lista sigue. Una clínica Ser y Sonreír, que claramente apunta al creciente sector del bienestar. La cooperativa Coopemep, registrando no un producto sino su eslogan. Compartimos beneficios. Ajá, un intangible puro. Pero lo que me pareció más singular fue una solicitud de Francisco Javier Picón Espinosa en Guanacaste, para registrar una marca de ganado. No es un nombre, es un diseño gráfico, un fierro para marcar a los animales. Y ese es quizás el ejemplo perfecto. Fíjate, tenemos la formalización de un activo en uno de los sectores más tradicionales de la economía, la ganadería. Exacto. Usando exactamente el mismo sistema legal que usa un laboratorio tecnológico de una universidad. En ambos casos, se trata de lo mismo: construir un activo intangible, defender una identidad y proteger el valor de lo que producen, ya sea un software o una cabeza de ganado. Es un termómetro que nos muestra una economía diversa y en plena formalización. Totalmente. Pero claro, para que todas estas empresas, desde JC Sweets hasta el Frach Group y el ganado de Guanacaste, puedan operar, necesitan algo más fundamental que una marca. Necesitan recursos. Uf, sí. Y eso nos lleva a la sección quizás más disputada y reveladora del diario, la lucha por el agua. Aquí entramos en un terreno crítico, sí. El Ministerio de Ambiente y Energía publica decenas de solicitudes de concesión, y leyéndolas una tras otra, no estás viendo un trámite burocrático. Estás viendo la presión sobre los recursos hídricos del país, en tiempo real. La diversidad de solicitudes es abrumadora. En un extremo, una persona en Dota, San José, solicita apenas 0.05 litros por segundo de un nacimiento para riego. Poquísimo. Pero en el otro, una compañía agropecuaria en Parrita pide 15 litros por segundo de una quebrada, también para riego. La diferencia es gigantesca. ¿Podemos poner esas cifras en contexto? O sea, ¿qué significan 0.05 litros por segundo frente a 15? Es una excelente pregunta, porque los números por sí solos no dicen nada. Pensemos en esto. 0.05 litros por segundo equivale a llenar un balde de 10 litros en poco más de 3 minutos. Es un caudal muy pequeño, probablemente para una huerta familiar o un jardín. Vale. En cambio, 15 litros por segundo es un volumen inmenso. Es agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un pueblo de unas 500 familias. ¡Wow!
Esa es la escala de la que estamos hablando. Entendido. Entonces, en el mismo sistema, tenemos a un pequeño agricultor pidiendo el equivalente a un goteo constante, compitiendo con una agroindustria que pide el caudal necesario para un pueblo entero. Exactamente. Y en medio tienes toda una gama de usos. Vemos a ganadera Loma 6, en San Carlos, pidiendo 4 litros por segundo de 2 nacimientos para un proyecto turístico. Y casos complejos como el del Banco Improsa, que busca ajustar una concesión que ya existe. Ah, no es nueva. No, es un ajuste. Una concesión de 9 litros por segundo de un pozo en Punta Arenas, para repartirla entre consumo humano, riego y las operaciones de un hotel. Esto dibuja un mapa de intereses en conflicto. La agricultura de subsistencia, la agroexportación, el turismo ecológico, el desarrollo urbano y hotelero, todos compitiendo por el mismo recurso finito. Y es por eso que la frase más importante en todos estos edictos es el llamado a quienes se consideren lesionados. Este es el mecanismo formal para que el conflicto aflore y se gestione. Para que salten las alarmas. Es la oportunidad para que la comunidad río abajo, el agricultor vecino o una asociación ecologista presenten sus argumentos y digan: un momento, ¿esa concesión me va a dejar sin agua o va a dañar el ecosistema? No es solo un trámite, es el campo de batalla legal y administrativo donde se define el futuro de las cuencas del Taís. Y de la gestión de los recursos naturales, pasamos a la gestión de la vida cívica y social. El diario oficial también es un espejo de esto, empezando por un tema siempre sensible: la política y el dinero. Sí, nos encontramos con una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la liquidación de gastos de la campaña municipal del Partido Nueva República. Un ejercicio de transparencia que suele revelar cosas muy interesantes. Los números son bastante llamativos. El partido presentó facturas de gastos por un total de 188.1 millones de colones. De esa cantidad, el tribunal solo les aprueba y reconoce 130.7 millones. Pero la cifra más impactante es que se le ordena al Ministerio de Hacienda trasladar al Fondo General del Gobierno un sobrante no reconocido de 385.6 millones de colones. Esa diferencia es enorme. ¿Qué está pasando aquí? Hay que desglosar esto, sí. El sobrante de 385.6 millones probablemente corresponde a la parte de la contribución estatal a la que tenían derecho, pero que no ejecutaron o no pudieron justificar. Ok. Pero el dato más revelador es la discrepancia entre lo que gastaron y lo que se les reconoció. Hay una diferencia de casi 58 millones de colones. Esto significa que el partido gastó ese dinero, pero el tribunal consideró que esos gastos no cumplían con la estricta normativa electoral. ¿Y qué tipo de gastos podrían ser esos? Podría ser cualquier cosa. Facturas sin los requisitos formales, gastos realizados fuera del periodo de campaña, pagos por servicios que el tribunal no considera propaganda electoral legítima. Como encuestas internas, por ejemplo. Como encuestas internas no publicadas, exacto. O incluso gastos que exceden los límites permitidos en ciertas categorías. Lo que esto demuestra, más allá del caso específico, es que los mecanismos de fiscalización están funcionando de manera muy rigurosa. El mensaje es claro: tener acceso a fondos públicos no es un cheque en blanco. Totalmente. Cada colón debe ser justificado bajo un escrutinio muy estricto. Es un control fundamental para la salud de la democracia. Y del ámbito público de un partido político, el diario nos lleva a lo más personal y definitorio para un individuo: la solicitud de una nueva nacionalidad. Sí, se publican los avisos de personas que buscan obtener la ciudadanía costarricense. Es el capítulo final de un largo proceso migratorio. Y la lista de nombres y orígenes es un pequeño mapa del mundo. Vemos a Carlos David Wu Lee y Hanson Gubu de Venezuela, a Guillermo León Blandón Montaño de Colombia y a Janine Miriam Habscheit de Alemania. Cada uno de esos nombres es una historia. Y el proceso, una vez más, es público. La publicación emplaza a quienes tengan reparos comprobados a presentarlos ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Suena un poco antiguo, ¿no? Es un vestigio, sí, de un sistema más antiguo, donde la comunidad local debía dar fe de la buena conducta y la idoneidad del aspirante a ciudadano. Hoy en día suena un poco arcaico, como si un vecino pudiera vetar tu ciudadanía. En la práctica, hoy es en gran medida una formalidad legal, pero simbólicamente subraya una idea importante:
que la ciudadanía no es solo un contrato con el Estado, sino también, teóricamente, un pacto con la sociedad a la que te integras. Claro. Es el acto final con el que una persona busca ser reconocida no solo como residente, sino como parte de la nación. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dice todo esto? Hemos ido desde la corrección de un dígito en una señal de carretera hasta las complejidades del financiamiento político, pasando por el nacimiento de una marca de dulces y la gestión de un río. Lo que un análisis como este revela es que el Estado no es una entidad abstracta y lejana. Es la suma de miles de estos pequeños procesos, decisiones y registros que ocurren cada día. Día a día. Y que impactan directamente la economía, el medio ambiente y la vida de las personas. Es el sistema operativo de la sociedad, escrito línea por línea. Es el mecanismo a través del cual la sociedad se regula, negocia sus conflictos y, define sus ambiciones. Y esto nos deja con una reflexión final. Cada una de estas publicaciones, desde el registro de un atomizador, La Poderosa, hasta la solicitud de 0.05 litros por segundo de agua, es una pieza diminuta en el gigantesco rompecabezas del desarrollo del país. Ajá. La pregunta que queda en el aire es, si pudiéramos agregar y analizar todas estas piezas a lo largo de un año, ¿qué imagen de la Costa Rica del futuro nos revelaría? ¿Qué patrones inesperados y quizás invisibles a simple vista encontraríamos sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo realmente como sociedad?